Déjame preguntarte, quizás es muy reduccionista, pero me interesa preguntarte sobre esto de, déjame ver cómo, qué piensas sobre esto. El comunismo de alguna manera falló en reconocer que la maldad está adentro de cada individuo y como que puso el mal en las personas que tienen los medios de producción. Entonces, esas personas son los malos, todos los que nosotros, los peasants, ¿cómo Sí, se dice? La burguesía y los... sí, y el proletario. Ahí está, bien. Nosotros que somos de parte del proletariado Sí, somos mire, infinitamente buenos y el mal está afuera y está en ellos. ¿Pensás que claro. falla en reconocer la naturaleza de que el mal vive adentro de cada ser humano? ¿Cómo te suena esta idea? Bueno, el problema del comunismo viene no por dónde ubique el mal. El problema viene en la no consideración de esa individualidad humana, que es peor, porque yo puedo ubicar siempre en los grandes sistemas, uno va a ubicar algo que tiene que ser vencible y hay algo que tiene que vencerlo. Pero el problema es no atender a eso inefable de la individualidad humana, a eso que es irreductible y que por lo tanto no se construye en ningún sistema ni se encuentra en el sistema. Los grandes procesos de una racionalidad en donde se piense que la racionalidad eh, constituye la historia y es garante del progreso y de la constitución de la historia, sea por donde fuere, de alguna manera sospechan en la individualidad metafísica. Y la individualidad metafísica, eso que de alguna manera los escolásticos vieron también, que eso es dado por el acto de ser, por la existencia del sujeto, más allá que Levinas diga que el ser es anónimo, la categoría de ser es anónima por cuanto borra el rostro del existente concreto, ese ser, esa actualidad del ser, que realice el existir del ente, del existir de esta individualidad, es el único presupuesto por cual la metafísica salva la propia individualidad. Y eso los que han golpeado a la racionalidad moderna no lo han logrado ver o lo han ignorado, creyendo que encontramos en la individualidad del acto de ser una nueva totalidad, un nuevo totalitarismo, el gran totalitarismo metafísico del acto de ser, como si el acto de ser nos disolviera en una especie de ser anónimo, una especie de una abstracción en una categoría extraña, como lo sospecha Levinas, disolviendo casi nuestra individualidad. No, nuestra individualidad tiene rostro por ser una individualidad existente por el acto de ser. Por eso es que yo creo que la ética contemporánea en Levinas termina siendo un nuevo totalitarismo en la relación porque no rescata esa individualidad dada por el acto de ser. Acto de ser ante el cual la justicia no llega, ¿eh? La justicia está en el ámbito axiológico de las acciones, de esa individualidad, incluso de las acciones en orden a una ley. Pero la individualidad queda totalmente salvada. Lo que un juez juzga son las acciones. Claro. Nunca suspendería, nunca ingresaría en eso inefable del existente. Si no, tendríamos, eso sería una justicia divina, en Claro, donde... disculpa, entonces esta es la conexión que hice cuando dijiste eso con el comunismo, es que de alguna manera el problema de leí la mitad de 1984, la primera mitad, me falta la segunda mitad, pero esta idea de la policía del pensamiento, de alguna manera, que la idea del comunismo va en contra de tener pensamientos en contra del comunismo, de alguna manera, y en Sí, contra de la naturaleza y en contra de la individualidad. ¿Cómo lo ves? el- el- a ver, todos los regímenes, todos los sistemas que confían en una racionalidad en sí, Sí, un gran total. proceso racional autónomo, ¿no? Claro. Una racionalidad anterior al individuo, que ni siquiera se precia de ser verdad, porque la verdad aparece en esa relación también inefable del individuo con la realidad. Sí, es una gran policía que sospecha, mira con un panóptico quién se zafa, quién se acerca y mide. Esto es interesante porque toda racionalidad
Ha cambiado, dice Gilson, o propio de la filosofía moderna según él, el concepto de alma por la de mente. La raíz de la palabra mente, men, significa medir. De ahí médico, de ahí métrica, de ahí medea. Bueno, la mente mide. Entonces, esa medida determina la situación de proporción o desproporción de lo medible. Entonces, esa gran policía que conforma una racionalidad absoluta va a determinar lo que queda dentro de una claridad o lo que queda en la opacidad. Lo que queda en la opacidad o será lo de lo cual la racionalidad nada puede decir, o será aquello que no merece existir, o será el enemigo. Si uno lee el doble de Dostoyevsky, el otro, el que primero es otro, pero después ocupa mi lugar, después tiene mi nombre, después ocupa mi trabajo, termina siendo mi enemigo. Bueno, la racionalidad no puede ver al otro. La racionalidad absoluta como sistema, ¿no? No puede ver al otro. Después ve que el otro puede ocupar el lugar. Después el otro que es un individuo que no lo puedo capturar. Después es mi enemigo. Eh, Déjame preguntarte, sí. ¿pensás que, porque creo que el problema no es que la racionalidad en sí misma no es tan mal, sino que lo veo como una herramienta, pero a mi entender la racionalidad no puede ser puesta en la cúspide del sistema de valores o de creencias que tengas. Entonces como que de alguna manera, si lo entiendo bien, la racionalidad tiene que ser puesta al servicio de un bien mayor Sí, en vez del, al contrario, de pero a ver, sacrificar el bien mayor en pos de la racionalidad que es total. claro, pero lo que también hay que agregar es que la racionalidad en todo caso es la facultad de la persona. Yo no puedo tener una racionalidad anterior a la individualidad, una especie de gran racionalidad en sí misma, como un en sí mismo, que determine a la individualidad como pensamiento. Bueno, una pretensión cartesiana se inauguraría desde allí, pero el mismo Descartes, antes de colocar el paso a la constitución de esa certeza, ¿no? Si dudo pienso, si pienso existo, hay un fragmento en en Meditaciones Metafísicas que es ese yo primero, ese yo, esa individualidad primera, del cual él nada puede decir. De eso nada puede decir, a no ser que entre en el camino del proceso de la certidumbre, eso es anterior a la razón, anterior a la certidumbre. Lo que ocurre es que nosotros hemos leído kantianamente o hegelianamente a Descartes y hemos constituido un Descartes de la trascendentalidad. Un Descartes que se constituye desde la duda hacia la existencia como pensamiento, olvidando que él, si es que él estuviera en una génesis, yo creo que no, ya está en el medio de la modernidad, que él también afirma ese yo anterior. Bueno, ¿qué se ha hecho después? Ese yo no está. Ese yo es un yo absoluto que se constituye como gran síntesis o no hay anterior al yo sino un gran sistema de la razón pura eh, que sería defender también algo así como una occidentalidad pura, sin metafísica, Claro, pero en donde decime, es anterior al sí. sujeto individual. Déjame, Sí, pero déjame si lo agarro, porque entiendo que me estás hablando de la individualidad y de sí, la racionalidad pura, sí. pero lo que no estoy encontrando es si pensás que el problema es la racionalidad extirpado de un universo o un dominio moral. Es Sí, como, pero incluso no solamente una racionalidad extirpada de un universo moral, la racionalidad extirpada como facultad del sujeto individual. Lo primero es el sujeto en su individualidad. déjame ver si lo Eh, agarro, eh, es la eh, subjetividad, como que la racionalidad existe dentro de una subjetividad. es decir, la racionalidad es una facultad del alma. Entonces, ¿qué pasa? Si yo considero que la racionalidad es una especie de un en sí mismo, que está fuera del sujeto individual, que no es una facultad del alma en orden al conocimiento de la realidad, es un gran sistema en donde la individualidad queda indiferenciada, como la modernidad podría haber sospechado, como creemos que la modernidad sospechó, bueno, obviamente que esa racionalidad preexiste
antes que el individuo y con una moralidad anterior al individuo. Entonces yo ya no tengo acciones individuales. Y eso a mí me determina, por ejemplo, un estado anterior al sujeto. Claro. Pero porque aparentemente el Estado sería esa encarnación histórica de las relaciones racionales más perfectas. Todo totalitarismo ha sospechado eso de una línea o de otra, ¿eh? Izquierda, derecha, lo que fuere, si ese posicionamiento estuviere. Y en última instancia, esas racionalidades universales eh, crearon una metafísica de la razón universal. Y eso no es. A ver, eso constituye un problema no solamente metafísico, un problema moral y un problema político. Y se expresa como problema político y como problema moral. Dirías que es porque no está sirviendo varias cosas, pero la naturaleza, pero de alguna manera, la naturaleza individual de la comunidad, de alguna manera, como está sirviendo Sí, lo que vuelvo a caer es sí, como ningún totalitarismo puede ser verdad porque no es suficientemente humilde epistémicamente, como que ya sabe que tiene claro. el total de las respuestas, entonces no está preocupado en ver en qué le está errando, no está, es como, no se puede revivificar, es como un cuerpo muerto. El totalitarismo nunca va a contener la verdad en tanto ha suspendido la individualidad metafísica de la persona. Entonces, desde ahí en adelante, el totalitarismo funciona por lógica, por una lógica interna. Cuando esa lógica funciona, el totalitarismo construye claridades. Lo que pasa es que sin la individualidad, Sí, esa lógica es una pura abstracción. claro. Una pura separación de lo realmente existente. Entonces uno tiene que, para un totalitarismo, el individuo no es existente. Claro. O no es importante, o tiene que estar en servicio totalmente de esta abstracción. Porque no es existente si la lógica del totalitarismo no lo constituye. Déjame preguntarte el contrario, que creo que es por ahí el peligro de nuestros tiempos, porque Sí, entiendo sí, cómo el Estado, como lo más importante, sí. falló, pero me interesa preguntarte el contrario de si solamente pensamos que el individuo es lo único importante, colapsa lo que tenemos en común, no tenemos coherencia entre lo que pensamos que está bien, de alguna manera, y cómo actuar. Eh, Hablamos distintos idiomas en claro, pero términos... digamos, ese relativismo a la subjetividad extrema, Claro. esa relación a la subjetividad extrema, caen por una lógica muy sencilla, en lo mismo que todo totalitarismo, porque si yo digo, bueno, no hay más afirmación que lo que el sujeto en su condición histórica o epocal afirme, bueno, esa universalidad se reduce a ese espasmo de la individualidad, vuelve otra totalidad desde otro punto, pero con una lógica que además es una lógica que no tiene cómo encontrar un punto en la relación con el otro. De tal manera que en ese relativismo extremo, que sospecha de que todo de alguna forma queda fundado en esa subjetividad completa que determina el mundo, que lo cifra el mundo, bueno, es un mundo en donde la relación ética está suspendida. Si la relación ética está suspendida, yo no puedo, en un relativismo absoluto, hablar de derechos, hablar de reconocimientos. Porque si yo digo, bueno, mi mundo está construido o el mundo está construido dentro de lo que esta relación para conmigo construye, bueno, ahí ya no hay nadie que lo reconozca. El propio sujeto lo constituye, el propio sujeto lo reconoce. Lo que implica que yo no puedo a pari tener la pretensión, como en el mundo contemporáneo, de un reconocimiento político de esos derechos o de ese posicionamiento del mundo que está juzgado desde una relación a mí. Entonces, yo no podría pedir el reconocimiento de nada.
O está Entonces, fuera de vos. sí, el reconocimiento es siempre una acción que la del otro. Entonces, yo necesito ajustar la individualidad para evitar lo uno y lo otro. Y solamente la propia individualidad como individualidad correctamente comprendida me permite la relación. Y una relación que pueda reconocerse desde un derecho natural y un derecho que me va fundando el derecho positivo y el límite del derecho positivo. Si no, si no siempre va a terminar que el reconocimiento de la acción sea violenta. Una violencia no implica un ejercicio inmediato de la muerte, es la suspensión de toda individualidad, ya eso es violencia. José María, Sí, volviendo al principio, sí. pena de muerte, entonces me dijiste, En balazo a todos. condiciones. No, 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 me no, perdí no, un no, poquito no, no, entonces. no, 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 Dame dos eso toques. no. No, no, eso no. Me dijiste, No. no estás en contra de que Eh, exista, dadas estas condiciones de... condiciones. A ver, las condiciones en este caso son condiciones que no la reafirman a la pena de muerte como un bien, ¿Es un mal sino necesario? no hay mal que sea necesario. ¿Cómo No hay lo...? mal que sea necesario. Son los últimos extremos que en un orden de la justicia positiva tiene ante ciertos hechos que ya no queda ninguna otra institución humana garante de poder evitar un mal mayor, un mal inminente y un mal aberrante. Evitar un mal mayor significa... Me cuesta mucho entenderlo, ¿no sirve a un bien mayor de alguna manera? ¿No está en servicio del Bueno, bien? aquí un mal mayor implicaría que ya el mal cometido se puede agravar. Se puede agravar porque el sujeto no solamente lo volvería a cometer, sino lo volvería a cometer con una inquina posiblemente mayor a la anterior. Por eso es que, digo, la pena de muerte solamente se puede entender en condiciones extremas. Otra cosa es una guerra, Interesante, sí. porque en la guerra es como que las condiciones son otras. Porque la naturaleza ya de la guerra es una suspensión del bien político que tiene que darse por naturaleza. Entonces, Virgilio decía, ¿no? Inter armas silent musae, en el fragor de las armas las musas hacen silencio. Pareciera que la guerra, la muerte en la guerra es más natural que el ejercicio de una pena, que la aplicación de una pena de muerte donde no hay guerra. Pero bueno, Qué paradójico. Sí. es paradójico. Uno dice, en un orden una guerra es natural, en otro no. Pero también son las condiciones del accionar humano. Platón decía, la guerra no es deseable, pero no es evitable. Bueno, lo que da cuenta del gran humanismo y del gran realismo de la condición humana. Bueno, la pena de muerte, que eso comienza a verse también dentro de la consideración de los derechos del hombre, cuando comienza a verse que hay que volver a reflexionar, hay que volver a poner en la filosofía o en la ética al hombre como primer punto de partida. Entonces de ahí uno dice, bueno, ya es imposible pensar la pena de muerte. Bueno, pero el hombre tal cual existe, aunque redimido, es un hombre que no está, no es un hombre en estado de naturaleza prelapsaria. Y en ese sentido, aunque no deseable, la pena de muerte, no habiendo una institución que lo pueda acoger, pero también acoger no para aislar, no para mantenerlo encerrado perpetuamente allí, porque tampoco no creo que una cadena perpetua, en el sentido de cadena perpetua, por tenerlo perpetuamente encadenado, sea sea pedagógico en cuanto a ejercicio de la pena y a la justicia cause algo y a la comunidad cause algo. Yo creo que en ese caso la pena de muerte, no quiero decir que es un mal menor, pero es un bien que puede considerar que hasta para el mismo sujeto es un cese del acrecentamiento de un dolor incluso moral ante una realidad que es previsiblemente irredenta. Si no, no hay legitimidad para aplicarla, no lo habría, más que una locura.
Nunca un proceso político puede aplicar la pena de muerte como ejercicio político, como praxis política. En algunas condiciones es como que no está tan lejos. José María, extremadamente interesante. Bueno, Es como bueno. una montaña rusa donde me salté y traté de caer adentro Y bueno, del... las realidades humanas ascendemos o bajamos. Son medias laberínticas, como es el hombre. José María, muchas gracias por tu tiempo, gracias por tus respuestas, No, gracias por hablar gracias a conmigo esta vos. tarde. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Cuídense, Buenas nos tardes. vemos. Que andes bien.